Muy buenas tardes, noches, hermanos. Todos sean cordialmente invitados en esta tarde del programa del culto. Dios les bendiga a cada uno de ustedes desde sus hogares y todos sean bienvenidos en esta tarde. Les invito a que podamos compartir el link en medio del Facebook, en YouTube, para que todos podamos conectar y las visitas también puedan ver las transmisiones que vamos a transmitir en esta tarde. Todos sean bienvenidos, hermanos, y en este momento les invito a orar donde se encuentren en sus hogares. Cierren sus ojitos, vamos a elevar una plegaria de oración. Querido Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. En esta hora de la tarde estamos adorando tu nombre, oh Dios, porque queremos reconocerte que tú eres nuestro Dios todopoderoso, el que merece toda alabanza y toda gloria. Y todo lo que se haga en este momento, que te honre tu precioso nombre. Perdona a cada uno de nosotros, nuestras faltas, nuestras equivocaciones. Somos humanos, somos pecadores, oh Dios, tú eres el que nos limpia. En este momento pido tu bendición por cada uno de tus hijos, los que se conectan, los que han de conectar todavía, que tu bendición los alcance donde se encuentren. Gracias, oh Dios, por escucharnos. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén. El siguiente, les invito a entonar el himno número 408. Hasta que llegue su gloria.
La lectura bíblica encontramos en San Mateo 15, 28. A la letra dice: Entonces respondiendo Jesús dijo: Mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. En este momento tenemos el tema a cargo de nuestra hermanita Olga. Ella ocupará en este momento. Muy buenas noches, mis hermanitos, desde casa. Antes de iniciar con el tema, quisiera expresar la felicidad que me dio la introducción de los cantos que dice: Cristo muy pronto vendrá, pronto vendrá. Esa es nuestra esperanza y nuestro deseo. En esta tarde, antes de iniciar con el tema acerca de la fe de una mujer cananea, vamos a orar. Así que los invito desde casa a hacer una oración. Oremos. Cariñoso y amante Padre que moras en las alturas de los cielos, te pedimos, Señor, que tú nos bendigas y nos unjas con tu Espíritu Santo, porque tu Espíritu Santo, Señor, hace el trabajo que nosotros los humanos no podemos hacer. Llegar hasta los hogares, tocar el corazón, llevar el mensaje de Cristo Jesús, cambiar nuestras vidas, dirigir nuestros pensamientos y nuestras decisiones hacia Cristo. Que este mensaje en esta tarde, Señor, sea el alimento que todos estamos deseando en casa. Ven y acompáñanos y dirígenos. Humildemente te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos entonces a entrar de lleno al tema de esta tarde-noche. Y voy a invitarles desde casa a buscar en el libro de Mateo, en el capítulo 15. Vamos a empezar a leer. El primer capítulo de Mateo 15, el versículo 21 dice: Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y Sidón. Saben, si leemos unos capítulos antes, podemos ver que Jesús primero estaba en Genezaret. Luego de Genezaret salió de allí y se fue entonces a Tiro y Sidón. Tiro y Sidón era una tierra pagana en donde no había gente que creyera en Dios. Había escuchado de Dios porque nosotros sabemos, cuando nos ponemos a estudiar la Biblia, sabemos que los milagros que el Señor Jesús hacía iban de oídos a oídos. Entonces la gente escuchaba las grandes cosas que Jesús hacía. Por eso, siendo Tiro y Sidón una tierra de personas paganas que no confiaban en Dios, ellos habían escuchado acerca de los grandes milagros que Jesús hacía. Entonces, por eso cuando Jesús llegó por esas tierras paganas, dice que en el capítulo 22 dice: He aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. El capítulo 23 leemos, dice: Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: Despídela, pues da voces tras nosotros. Saben, mis hermanos, que no lo sé si en algún momento algunos de ustedes, y espero que no sea así, haya experimentado en algún momento vivir la aflicción de ser atormentado por el mal espíritu. Saben, déjenme ilustrarles un poco la aflicción del corazón de esta mujer con una experiencia personal. Hace un tiempo, en Pueblo Nuevo, tengo unos tíos. Y uno de mis tíos su esposa se le había muerto y él se había vuelto a casar. Y con esta segunda mujer, mi tío había tenido 3 hijos. Una de sus hijas, una noche, ella había sido atormentada por el mal espíritu.
no era la primera vez que ocurría. Habían ocurrido varias veces, pero tras ocurrir varias veces esta noche, cuando ocurrió más fuerte, sucede que la hija de mi tío, que estaba siendo atormentada por el mal espíritu, también empezó a afectar a uno de sus hijos. Y en esa noche, preso de la desesperación y el miedo, queriendo ayudar a sus hijos, él salió a buscar ayuda, lleno de aflicción y de miedo. Saben ustedes que a veces yo me he puesto a pensar, ¿cómo luchas con un mal espíritu cuando se posesiona de tu voluntad, de tus sentimientos, de tu conocimiento y de tu cuerpo? ¿Cómo peleas? ¿Cómo le haces frente tú solo? Mi tío, preso de desesperación, esa noche mandó a llamar a algunos curas de una iglesia. Con ellos trajeron consigo aguas benditas, creyendo que el agua bendita podría tener poder para poder romper el poder que el mal espíritu ejercía sobre las vidas de esos muchachos, de mis sobrinos. Llegó, roció el agua bendita, pero saben que no ocurrió nada, sino que mi tío, lleno de la desesperación al ver y querer ayudar a sus hijos, se había olvidado de que al único que podemos ir llevando nuestras cargas es a Cristo Jesús. Él se le había olvidado, pero él había buscado la ayuda humana, pero no la ayuda divina. Así que para el poder de un mal espíritu necesitamos a un espíritu igual, lleno de poder. Y solamente el Espíritu de Dios era capaz de romper la influencia que el mal espíritu estaba ejerciendo sobre la vida de esos muchachos. Y saben que cuando Satanás llega a la vida de las personas, tiene por objetivo dañarlos, destruirlos. Y es lo que estaba haciendo con estos jóvenes y con esta familia completa. Mi tío, lleno de miedo, de temor y desesperación, esa noche salió corriendo, gritando. Por eso es que si nosotros podemos imaginar de manera superficial la experiencia de esta madre, de ver a su hija endemoniada y de pensar quién podría ayudarla, escuchó los grandes milagros de Jesús y vio que Jesús era su única esperanza. Por eso, cuando escuchó acerca de Jesús, ella no dudó en salir corriendo al encuentro de Jesús y decirle: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y la misericordia del Señor es cuando Él se digna a ver al pecador con ojos de amor, porque el Señor Jesús, en su misericordia, ve a una vida que está siendo aprisionada, afligida y destruida por el mal espíritu. Y Dios le duele en lo más profundo de su corazón ver que el pecador es esclavizado por Satanás. Por eso, en el capítulo 23, volvemos a leer, dice lo siguiente: pero Jesús no le respondió palabra. Pareciera ser que el Señor Jesús estaba siendo indiferente a la necesidad de la mujer cananea. Pareciera ser indiferente. No sé si en algún momento te ha pasado o sucedido que cuando te acercas a orar al Señor Jesús y pedirle en la oración, en los momentos más oscuros de tu vida, ¿te has dado cuenta que pareciera ser que el Señor Jesús está muy lejano de tu aflicción? Pero la verdad es que no es así.
el Señor Jesús tenía un motivo muy importante tras el cual Él había reaccionado de esta forma. Pero Jesús no le respondió palabra cuando la mujer cananea le pedía misericordia, que lo volteara a ver, porque ella estaba afligida. Mas sin embargo, sus discípulos, acercándose, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Para algunos, mis hermanos, nuestra aflicción, nuestros pesares, para algunos puede no importarles. Y para algunos puede ser hasta molesto que tú quieras ir y comentarles tus aflicciones y tus problemas. Pero Jesús no es así. Pareciera ser que Jesús actúa a veces de manera indiferente, pero Él tiene una razón. Él había actuado de esa manera para probar la fe de esta mujer. Por eso, si leemos el capítulo 24, podemos ver, dice aquí, Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Me gusta cuando el Señor Jesús dice estas palabras a sus discípulos, porque sus discípulos, a ellos se les había hecho molesto el que esta mujer se acercara y expusiera ante el Señor Jesús sus peticiones, sus cargas. Pero el Señor Jesús le responde a sus discípulos: no soy enviado sino a las ovejas perdidas que están fuera de Israel, es decir, a las tierras paganas, a los que nunca se les había predicado aún. Pero el Señor Jesús, en su inmensa misericordia y en su grande amor, había visto a estas ovejas bajo la influencia del enemigo que necesitaban ser rescatadas. Por eso encontramos que el Señor Jesús dice: soy enviada a las ovejas perdidas. Vemos aquí el plan de salvación que el Señor Jesús tiene por objeto alcanzar a aquellos que están lejos de la salvación, que están aprisionados bajo la influencia del mal. Y Dios quiere libertarlos. Vamos a leer en el capítulo 24. Entonces, cuando Jesús dijo estas palabras, ella cobró confianza. El Señor Jesús le inspiró una confianza, porque entonces leemos el capítulo 25, dice: entonces ella vino y se postró ante Él diciendo: Señor, socórreme. Mis hermanos, aquí el Señor Jesús había visto una aflicción mayor. Cuando la mujer corre al encuentro de Jesús, se tira a sus pies y le dice: Señor, socórreme. Ella se sentía perdida, se sentía sin esperanza, y vio en Jesús su única esperanza como el único que podría ayudarle, porque para él, en algún momento, cuando ella quizás en algún momento sintió que el Señor Jesús estaba actuando de manera indiferente, era que solamente estaba probando su fe. Ella no desistió de buscar al Maestro, al igual que lo encontramos con Jacob, cuando él no desistió de pedir la bendición del ángel. Así debiéramos ser nosotros. No desistir hasta encontrar una respuesta del Señor Jesucristo. El Señor Jesús prueba nuestro corazón de cuán necesitados estamos de su presencia, de cuánto necesitamos ser libertados del pecado. Podemos decir a los pies de Cristo: Señor, socórreme con tal desesperación como esta mujer. Por eso, el Señor Jesús le responde. Leamos el capítulo 26, dice lo siguiente: respondiendo, Él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos.
Wow, mis hermanos. Primero, el Señor Jesús pareciera actuar indiferente ante la necesidad de esta mujer. Y segundo, la trata como a un perro. Por eso le dice, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. ¿Se dan cuenta? Ella en pocas palabras, cuando el Señor Jesús dice no está bien tomar el pan de los hijos, es decir, no está bien tomar la bendición del pueblo escogido para dárselo a los paganos. Pero esta mujer, en su indignidad, ella siguió insistiendo, aún a pesar de que el Señor Jesús pareciera ser que había actuado indiferente a su necesidad y que ahora la estaba tratando peor que a un perro. Vamos a ver lo que dice en el capítulo 27, dice lo siguiente. La respuesta de la mujer está aquí. Y ella dijo, sí, Señor. Pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Aquí encontramos que esta mujer no se sentía ofendida porque el Señor Jesús la estaba tratando peor que a un perro. Mas ella en su indignidad dijo, por lo menos dame las migajas de esa bendición, de esa gracia que tiene tu pueblo, dámela a mí, que soy una mujer pagana, de tierras paganas, que no ha visto tus grandes milagros, pero yo la necesito. Aquí vemos lo que esta mujer había respondido. Sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Ella se estaba considerando como un siervo y que los amos de ella eran el pueblo escogido que Dios tenía y que a ellos eran dadas la gracia de Dios, las grandes bendiciones, y que ella tan solo era un perrillo que necesitaba por lo menos las migajas de esa bendición que el pueblo de Dios elegido recibía. Y encontramos aquí, entonces respondiendo Jesús dijo, aquí encontramos el por qué el Señor Jesús había actuado de manera indiferente ante esta mujer que era pagana. Encontramos el porqué del comportamiento del Señor Jesús, que estaba poniendo a prueba la necesidad y la fe de esta mujer. El capítulo 28 dice, entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Aquí encontramos que quizás ni aún el pueblo escogido de Dios, en otros textos bíblicos hemos leído acerca de cuando el Señor Jesús va ante un centurión que estaba pidiéndole al Señor que sanara a uno de sus siervos que él quería mucho, a uno de sus criados. Y el Señor Jesús dice lo siguiente, que nunca había visto una fe como la de este centurión. Y la pregunta es, cuando el Señor Jesús venga, ¿hallará fe como la de este hombre? Y aquí encontramos una mujer que no es ni del pueblo elegido de Dios, sino una mujer de tierras paganas que adoraban a dioses extraños, con costumbres extrañas que Dios no había ordenado, pero que había escuchado de los grandes milagros de Cristo y había visto lo que ocasiona el estar separados de Cristo Jesús. La separación de Cristo nos lleva a estar bajo la esclavitud del pecado de Satanás, para destruir nuestras vidas, para destruir los hogares. Pero el Señor Jesús
dice que la fe de esta mujer había sido grande y ella había recibido lo que había pedido porque ella insistió con fe ante los pies de Cristo Jesús. ¿Saben? La historia de hace rato que yo les acabo de ilustrar con una experiencia personal, lo que sucedió en esa casa esa noche, cuando mi tío salió corriendo, lleno preso de la desesperación y sus hijos endemoniados en casa. Él entonces entendió lo que su segunda mujer le había dicho, que llamase a personas de la iglesia del séptimo día. Esa noche fueron y buscaron a algunos ancianos de la iglesia. Ellos bajaron, oraron y cantaron incansablemente esa noche. Y por la gracia de Cristo, cuando Cristo llega al hogar, le abres la puerta. Cristo tiene el poder de romper las barreras de la esclavitud ante la cual Satanás nos tiene. Esa noche, tras cantar, orar incansablemente, el poder de Dios se vio reflejado. Se dieron cuenta que para la fuerza de un mal espíritu, la fuerza del Espíritu Divino es capaz de romper las fuerzas del mal. Esa noche los dos jóvenes fueron liberados del mal espíritu. Y como resultado, cuando Cristo llega a tu hogar y le entregas tu vida, toda la familia aceptó a Cristo esa noche. Toda la familia, incluso estos dos jóvenes, bajaron a las aguas bautismales, entregaron sus vidas a Cristo Jesús. Lamentablemente, la segunda mujer de mi tío murió a causa de un cáncer. Pero el legado tan grande que dejó en esa casa, cuando yo llegué al velorio, vi que los hermanos llegaban a la casa a hacer el programa de escuela sabática. Esa casa se había convertido en un grupo pequeño. Esa casa ahora donde reinaba el enemigo, ahora reinaba la presencia de Cristo Jesús. Haciendo allí un miniculto, gracias al poder de Cristo Jesús que llegó y tocó las puertas de ese hogar. Por eso, el Señor Jesús usa las circunstancias que a veces pasamos. Las circunstancias parecieran ahogar y destruir nuestra vida, nuestro hogar. Pero Dios en medio de esas circunstancias también trabaja, como estaba trabajando en la vida de esta mujer en medio de estas circunstancias. Vemos que por fe esta mujer, su hija fue sanada. Y me atrevo a pensar que no solamente su hija, sino desde ese momento ella siguió al Señor Jesús y sin duda entregó su vida en las manos de Cristo y también la de su hija. Porque cuando Cristo llega a nuestras vidas, no es para vivir de la misma forma, sino para darnos una vida nueva y caminar con Cristo Jesús. Así que en esta noche mi invitación es, si tienes duda de algo o si estás pasando por unas circunstancias difícil y complicada y pareciera ser que cuando has orado el Señor Jesús ha actuado de manera indiferente, quiero decirte que el Señor Jesús no le es molesto el que tú vayas y expreses tu petición. Él te escuchará. Y ten por seguro que hallarás una respuesta, y hallarás una respuesta para ser salvos en Cristo Jesús. Así que mi invitación es, cree en el Señor Jesús, cree en su poder, entrega tu vida, ábrele la puerta de tu corazón, ábrele la puerta de tu hogar, entrega a tus hijos a Cristo Jesús. Y te aseguro que Cristo Jesús te salvará a ti y te dará lo que tú más deseas en tu vida. Así que este es el mensaje de esta noche.
Espero en el Señor sea un mensaje que tú estás necesitando en esta noche. Vamos a cantar el himno, el siguiente himno, 208. Yo escucho, buen Jesús, tu dulce voz de amor, que desde el árbol de la cruz invita al pecador. Yo soy pecador, nada hay bueno en mí, ser objeto de tu amor. Deseo y vengo a ti, tú ofreces el perdón de toda iniquidad. Si el llanto inunda el corazón, que acude a tu piedad. Yo soy pecador, ten de mi piedad. Ve mi llanto de dolor y borra mi maldad. Prometes aumentar la fe del que creyó y gracia sobre gracia dar a quien en ti confió. Creo en ti, Señor. Dame tu infinito amor y basta para mí. Vamos a terminar el culto de esta noche y también quiero hacerles una invitación a que se conecten el miércoles por la noche para el culto. Así que están cordialmente invitados. Vamos a hacer la última oración ya para terminar. Oremos. Cariñoso y amante Padre, que moras en las alturas de los cielos, gracias por la oportunidad de poder dar el mensaje de esta noche. Ayúdanos, Señor Jesús, a entender que tú no eres indiferente a la necesidad del hombre, sino que estás deseoso, Señor, de que todos acudamos a los pies de Cristo Jesús para encontrar fortalezas y fuerzas para enfrentar la vida. Ayúdanos, Padre querido. Dejamos en tus manos, Señor, a toda persona que se encuentra influenciado por el enemigo. Rescátalos, Padre querido. Construye los hogares que el enemigo está destruyendo. Liberta a los jóvenes que están siendo destruidos. Abrázalos. Te lo dejamos en tus dulces brazos de amor. Quédate en esta noche en cada hogar y con todos tus hijos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén.